Queridos hermanos, buenos días, dando comienzo a esta hermosa Biblia Renovaré en presencia de esa maravillosa luz del Espíritu Santo. Es necesario ir preparando el camino para nuestro Señor. Continuamos hoy con el video número 108. Estamos en Nehemías 13:19. Reformas de Nehemías 13. Aquel día se leyó en el libro de Moisés, oyéndolo el pueblo, y fue hallado escrito en él que los amonitas y moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios, por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron dinero a Balaad para que los maldijere. Mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición. Cuando oyeron pues la ley, repararon de Israel a todos los mezclados con extranjeros. Y antes de esto el sacerdote Eliasib, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías y le había hecho una gran cámara en la cual guardaban antes las ofrendas, el incienso, los utensilios, el diezmo del grano, el vino y del aceite que estaba mandado dar a los levitas, a los cantores y a los porteros, y la ofrenda de los sacerdotes. Mas a todo esto ya no estaba en Jerusalén, porque en el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, fui al rey, y al cabo de algunos días pedí permiso al rey para volver a Jerusalén, y entonces supe del mal que había hecho Eliasib por consideración a Tobías, haciendo para él una cámara en los atrios de la casa de Dios. Y me dolió en gran manera, y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara. Y dije que limpiasen las cámaras, e hice volver allí los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas y el incienso. Encontré asimismo que las porciones para los levitas no les habían sido dadas, y que los levitas y cantores que hacían el servicio habían huido cada uno a su heredad. Entonces reprendí a los oficiales y dije: ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Y los reuní y los puse en sus puestos. Y todo Judá trajo el diezmo del grano, del vino y del aceite a los almacenes, y puse por mayordomos de ellos al sacerdote Selemias y al escriba Sadok, y de los levitas de Pedaías, y al servicio de ellos a Anán, hijo de Zacur, hijo de Matanías, porque eran tenidos por fieles, y ellos tenían que repartir a sus hermanos. Acuérdate de mí, oh Dios, en orden a esto, y no borres mis misericordias que hice en la casa de Dios en su servicio. En aquellos días vi en Judá algunos que pisaban en lagares en el día de reposo, y que acarreaban haces y cargaban asnos con vino, y también de uvas, de higos y toda suerte de carga, y traían a Jerusalén en día de reposo. Y los amonesté acerca del día en que vendían las provisiones. También había en la ciudad tirios que traían pescado y toda mercadería, y venían en día de reposo a los hijos de Judá en Jerusalén. Y reprendí a los señores de Judá y les dije: qué mala cosa es esta que vosotros hacéis, profanando así el día de reposo. ¿No hicieron así vuestros padres, y trajo vuestro Dios todo este mal sobre vosotros y sobre esta ciudad? Y vosotros añadís ira sobre Israel, profanando el día de reposo. Sucedió pues que cuando iba oscureciendo a las puertas de Jerusalén, antes del día de reposo, dije que se cerrasen las puertas, y ordené
abriesen hasta después del día de reposo, y puse a las puertas algunos de mis criados para que en el día de reposo no introdujeran carga, y se quedaron fuera de Jerusalén 1 y 2 veces los negociantes y los que vendían toda especie de mercadería, y les amonesté y les dije: ¿por qué os quedáis vosotros delante del muro? Si no hacéis otra vez, os echaré mano. Desde entonces no vinieron en día de reposo. Y dije a los levitas que se purificasen y viniesen a guardar las puertas para santificar el día de reposo. También por esto, acuérdate de mí, Dios mío, y perdóname según la grandeza de tu misericordia. Di asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas, y la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod, porque no sabían hablar judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. Y reñí con ellos y los maldije, y herí a algunos de ellos, y les arranqué los cabellos, y les hice jurar, diciendo: no daréis vuestras hijas a sus hijos, y no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos, ni para vosotros mismos. No pecó por eso Salomón, rey de Israel, bien que en muchas naciones no hubo rey como él, que era amado de su Dios, y Dios lo había puesto por rey sobre todo Israel. Aún a él le hicieron pecar las mujeres extranjeras, y obedeceremos a nosotros para cometer todo este mal tan grande de prevaricar contra nuestro Dios tomando mujeres extranjeras. Y uno de los hijos de Joiada, hijo del sumo sacerdote Eliasid, era yerno de Sanbalat, horonita. Por tanto, lo ahuyenté de mí. Acuérdate de ellos, Dios mío, contra los que contaminan el sacerdocio y el pacto del sacerdocio y de los levitas. Los limpié, pues de todo extranjero, y puse los sacerdotes y levitas por sus grupos, a cada uno en sus servicios, y para la ofrenda de la leña en los tiempos señalados, y para las primicias. Acuérdate de mí, Dios mío, para bien. La reina Vasti desafía a Asuero. 1. Aconteció en los días de Asuero, el Asuero que reinó desde la India hasta Etiopía, sobre 127 provincias, que en aquellos días, cuando fue afirmado el rey Asuero sobre el trono de su reino, el cual estaba en Susa, capital del reino, en el 3er año de su reinado, hizo banquete a todos sus príncipes cortesanos, teniendo delante de él a los más poderosos de Persia y de Media, gobernadores y príncipes de provincia, para mostrar en las riquezas de la gloria de su reino, el brillo y la magnificencia de su poder. Por muchos días, 180 días, y cumplidos estos días, hizo el rey otro banquete por 7 días en el patio del huerto del palacio real, a todo el pueblo que había en Susa, capital del reino, desde el mayor hasta el menor. El pabellón era del blanco, verde y azul, tendido sobre cuerdas de lino y púrpura en anillos de plata y columnas de mármol. Los reclinatorios de oro y de plata sobre losado de porfido y de mármol, y de alabastro y de jacinto, y daban a beber en vasos de oro y vasos diferentes unos de otros, y mucho vino real, de acuerdo con la generosidad del rey. Y la bebida era según esta ley, que nadie fuese obligado a beber, porque así lo había mandado el rey a todos los mayordomos de su casa, que se hiciesen según la voluntad de cada uno. Asimismo, la reina Vasti hizo banquete para las mujeres en la casa real del rey Asuero. El 7º día, estando el corazón del rey alegre del vino, mandó a Jehumán, Vista, Arbona, Bigta, Abad, Setar y Carcas, 7 eunucos que servían delante del rey Asuero, que trajesen de la reina Vasti a la presencia del rey con la corona regia, para mostrar a los pueblos y a los príncipes su belleza, porque era hermosa. Mas la reina Vasti no quiso comparecer a la orden del rey, que enviada
por medio de los eunucos, y el rey se enojó mucho y se encendió en ira. Preguntó entonces el rey a los sabios que conocían los tiempos, porque así acostumbraba el rey con todos los que sabían la ley y el decreto, el derecho, y estaban junto a él Carcena, Setar, Atmatas, Sarbis, Meres, Marsena y Meucán, 7 príncipes de Persia y de Media que venían cara del rey, y se sentaban los príncipes del reino. Les preguntó qué se había de hacer con la reina Vasti según la ley, por cuanto no había cumplido la orden del rey Asuero enviada por medio de eunucos. Y dijo Memucán delante del rey y de los príncipes: no solamente contra el rey ha pecado la reina Vasti, sino contra todos los príncipes y contra todos los pueblos que hay en todas las provincias del rey Asuero, porque este hecho de la reina llegará a oídos de todas las mujeres, y ellas tendrán en poca estima a sus maridos, diciendo: el rey Asuero mandó traer delante de sí a la reina Vasti, y ella no vino. Y entonces dirán esto las señoras de Persia y de Media, que oigan el hecho de la reina a todos los príncipes del rey, y habrá mucho menosprecio y enojo. Si parece bien al rey, salga un decreto real de vuestra majestad, y se escriba entre las leyes de Persia y de Media, para que no sea quebrantado, que Vasti no venga más delante del rey Asuero, y el rey haga reina a otra que sea mejor que ella. Y el decreto que dicte el rey será oído en todo su reino, aunque es grande, y todas las mujeres darán honra a sus maridos, desde el mayor hasta el menor. Agradó esta palabra a los ojos del rey y los príncipes, e hizo el rey conforme al dicho de Memucán, pues envió cartas a todas las provincias del rey, a cada provincia conforme a sus escrituras, y a cada pueblo conforme a su lenguaje, diciendo que todo hombre afirmase su autoridad en su casa, y que se publicase esto en la lengua de su pueblo. Esther es proclamada reina. 2. Pasadas estas cosas, sosegada ya la ira del rey Asuero, se acordó de Vasti y de lo que ella había hecho, y de la sentencia contra ella. Y dijeron los criados del rey, sus cortesanos: busquen para él rey jóvenes, vírgenes de buen parecer, y pongan al rey personas en todas las provincias de su reino, que lleven a todas las jóvenes vírgenes de buen parecer a su residencia real, a la casa de las mujeres, al cuidado de Hegai, eunuco, el rey, guarda de las mujeres, y que les den sus atavios, y las doncellas que agrade a los ojos del rey reine en lugar de Vasti. Esto agradó a los ojos del rey, y lo hizo así. Había en Susán, residencia real, un varón judío cuyo nombre era Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Simeit, hijo de Cis, del linaje de Benjamín, el cual había sido transportado a Jerusalén con los cautivos que fueron llevados con Jeconias, rey de Judá, a quien hizo transportar Nabucodonosor, rey de Babilonia, y había criado a Adasa, es decir, Esther, hija de su tío, porque era huérfana, y la joven era hermosa figura y de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. Sucedió pues que cuando se divulgó el mandamiento y decreto del rey, y habían reunido a muchas doncellas en Susán, residencia real, a cargo de Hegai, Esther también fue llevada a la casa del rey, al cuidado de Hegai, guarda de las mujeres, y la doncella agradó a sus ojos, y halló gracia delante de él, por lo que hizo darle prontamente atavios y alimentos, y le dio también 7 doncellas especiales de la casa del rey, y la llevó con sus doncellas a lo mejor de la casa de las mujeres. Esther no declaró cuál era su pueblo ni su parentela, porque Mardoqueo le había mandado que no lo declarase. Y cada día Mardoqueo se paseaba delante del patio de la casa de las mujeres para saber cómo le iba a Esther y cómo la trataba.
Y cuando llegaba el tiempo de cada una de las doncellas para venir al rey Asuero, después de haber estado 12 meses conforme a la ley acerca de las mujeres, pues así se cumplía el tiempo de sus atavios, esto es 6 meses con óleo de mirra y 6 meses con perfumes aromáticos y afeites de mujer. Entonces la doncella venía hacia el rey. Todo lo que ella pedía se le daba para venir ataviada con ello, desde la casa de las mujeres hasta la casa del rey. Ella venía por la tarde y la mañana siguiente volvía a la casa segunda de las mujeres, al cargo de Satgás eunuco, el rey, guarda de las concubinas. No venía más al rey, salvo si el rey la quería y era llamada por nombre. Cuando le llegó a Esther, hija de Abihail, tío de Mardoqueo, quien la había tomado por hija, el tiempo de venir al rey, ninguna cosa procuró sino lo que dijo Hegai, eunuco del rey, guarda de las mujeres, y ganaba Esther el favor de todos los que la veían, pues fue pues Esther llevada al rey Asuero a su casa real en el mes 10, que es el mes de Teper, en el año 7 de su reinado. Y el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres, y halló ella gracia y benevolencia delante de él más que todas las demás vírgenes. Y puso la corona real en su cabeza y la hizo reina en lugar de Vasti. Hizo luego el rey un gran banquete a todos sus príncipes y siervos, el banquete de Esther, y disminuyó tributos a las provincias, e hizo y dio mercedes conforme a la generosidad real. Contra la ley, cuando las vírgenes eran reunidas la segunda vez, Mardoqueo estaba sentado a la puerta del rey, y Esther, según le había mandado Mardoqueo, no había declarado su nación ni su pueblo, porque Esther hacía lo que decía Mardoqueo, como cuando él la educaba. En aquellos días, estando Mardoqueo sentado a la puerta del rey, se enojaron Bigtán y Tares, 2 eunucos del rey de la guardia de la puerta, y procuraban poner mano en el rey Asuero. Cuando Mardoqueo entendió esto, lo denunció a la reina Esther, y Esther lo dijo al rey en nombre de Mardoqueo. Se hizo investigación del asunto y fue hallado cierto. Por tanto, los 2 eunucos fueron colgados en una horca, y fue escrito el caso en el libro de las crónicas del rey. Amán trama la destrucción de los judíos. Después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció, y Amán, hijo de Adata, Agageo, y lo honró, y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. Y todos los siervos del rey que estaban en la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey. Pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. Momento, vamos a ver, falta. Esther. El libro de Esther es una obra de sutil complejidad y profundidad. Es una primera lectura, parece directo y simple, pero cuando más tiempo pasamos en él y más atención le prestamos, más fascinante se vuelve. Al final deja tanto sin decir como lo he dicho, y plantea tantas preguntas como las que no se contestan. En muchos sentidos, este es un libro extraño, diferente de cualquier otro de la Biblia, por empezar. La historia que cuenta se desarrolla en un mundo que, en su mayor parte, es poco explorado por el resto de la Biblia, el de la diáspora de los judíos en la antigua Persia. Después del exilio de Babilonia, cuando Persia conquistó Babilonia, muchos judíos retornaron a Judea para restablecerse allí y reconstruir Jerusalén. Pero muchos otros no lo hicieron, prefirieron permanecer en la tierra del exilio,
que se había convertido en su hogar. El libro de Esther es una única historia bíblica sobre ellos. Es como una ventanita que nos muestra un mundo de antigua vida judía que de otro modo estaría perdido para nosotros. En otros sentidos, la historia que cuenta es bien conocida. Tenemos un rey celoso, una campaña para convertir a inmigrantes inocentes en chivos expiatorios y un gobierno manejado por egoístas que no se preocupan por conocer las necesidades de su propio pueblo. Todo esto es lo que encuentra una joven atrapada en una situación imposible, completamente ajena a su voluntad. Es un mundo muy parecido al nuestro, en el cual las políticas de nosotros contra ellos son motivadas por el sexismo, el etnocentrismo y el nacionalismo. En realidad, el mundo de Esther es un mundo de oportunidad e incertidumbre, en el que nada parece seguro. Y en este mundo, como en el nuestro, la pregunta que nos acosa es: ¿dónde está Dios en medio de todo esto? Vea también el ensayo sobre la vida con Dios para esta sección de la Biblia, El pueblo de Dios en la restauración. Página 1355-1359. Vivir con la ambigüedad. En la historia, el mundo de Esther es un mundo de ambigüedad, y especialmente ambigüedad teológica. Dios no es mencionado en ninguna parte del libro hebreo de Esther. A diferencia de la versión griega de la historia, vea agregados a Esther, el Señor tampoco interviene a favor del pueblo judío. Dios no le habla a nadie, nadie le habla a él. Literalmente está ausente en la historia. Esta ausencia no es accidental o producto de un descuido del narrador. El relato es presentado de tal modo que establece un diálogo con muchas otras narraciones bíblicas, como el ciclo de José en Génesis, la historia de Saúl en 1 Samuel y la Pascua en Éxodo. En estas narraciones bíblicas, Dios está muy presente y activo, dadas las conexiones entre Esther y estos otros pasajes. La ausencia de cualquier preferencia a Dios en el libro resalta mucho más. De hecho, se necesitaría un esfuerzo deliberado para evitar hablar del Señor mientras dialogamos con estas otras historias bíblicas. ¿Cómo entender tan notoria ausencia? Algunos la interpretan como una señal de juicio divino. En la tradición rabínica, por ejemplo, el nombre de Esther, que suele leerse como la forma de la primera persona del verbo hebreo ocultarse, satar, es tomada como un mensaje de Dios. Me esconderé. ¿Dónde está Dios en Esther? El Talmud halla una respuesta en Deuteronomio 31:17, donde Dios declara que a causa de la desobediencia de los israelitas, esconderé de ellos mi rostro. Por supuesto, esta respuesta no es precisamente consoladora, ya que significa que Dios se esconde de los judíos en la historia como castigo de su desobediencia. No hay bendita seguridad en esta interpretación rabínica del abandono divino. Por otra parte, algunos encuentran en el ocultamiento del Señor en Esther. Es paradójicamente una clara e innegable referencia a su velada presencia en el mundo de esta historia. Esto es para que los que tienen ojos para ver y oídos para oír, la falta de cualquier mención explícita de Dios es considerada como una clara afirmación de que Él obra entre líneas a lo largo de la historia. El silencio grita la presencia divina. Lo sorprendente de este libro es que permite muchas respuestas a las preguntas sin dejar que nos asentemos cómodamente en ninguna de ellas, aunque es, sin duda, posible ver a Dios entre las líneas y bajo la superficie de los motivos y las acciones humanas de la historia. El libro deja igualmente espacio para que lo leamos como una historia de oportunidad, buena suerte, mala suerte e ingenuo humano, sin recurrir a la intervención divina de ninguna clase. Al final del libro de Esther parece instruir
insistir en que en realidad no hay forma de saberlo con seguridad. De hecho, lo más notable en este extraño libro de la Biblia es que insiste en la pregunta de la presencia de Dios más que en cualquier posible respuesta. Para quienes buscan lecciones para la formación espiritual, el desafío aquí será permanecer con la pregunta, permitirnos estar inquietos e incómodos por un tiempo. Con frecuencia la oscuridad y la incertidumbre constituyen el ambiente más propicio al crecimiento del alma. En la biblioteca espiritual de la Biblia debemos considerar la posibilidad de catalogar a Esther junto a Job y Eclesiastes como estos libros que abren un espacio en nuestras vidas para abrigar preguntas reales, de la clase que sobreviven a todas las respuestas que pueden dárselas. Como Job y Eclesiastes, este libro nos desafía a vivir en la fe de que nuestra vida espiritual se profundiza y se amplía cuando permanecemos con esas preguntas y resistimos la tentación de resolverlas demasiado rápido. La formación espiritual no es hallar seguridad detrás de un arsenal de respuestas, sino abrazar un mundo espiritual. No es hallar seguridad. No es hallar, permítanme un momento, dice la formación espiritual no es hallar seguridad detrás de un arsenal de respuestas, sino abrazar un mundo espiritual. No es hallar seguridad detrás de un arsenal de respuestas, sino abrazar un mundo lleno de misterio y de ambigüedad, un mundo en el que vivir por fe no tiene nada de seguro. Celebraciones y risas en un mundo incierto. No solo el libro de Esther nos anima a reconocer las ambigüedades e incertidumbres teológicas de la vida en este mundo, también se advierte con ellas, la celebra y nos invita a hacer lo mismo en esto. Tenemos mucho que aprender de nuestros hermanos judíos. En la tradición judía, Esther es llamada Megilat, el rollo, y tiene su propia festividad llamada Purim o suertes, en relación con la fatal lotería que lanzaron el rey y Amán en Esther 3. Purim es la celebración más desenfrenada, juguetona y subversiva del calendario judío, como el festival cristiano del carnaval que precede a la cuaresma. Esta festividad es tiempo de feria, tiempo en que se estimula a las personas para que desestimen las leyes y las escrituras de autoridad que son reverenciadas todos los demás días del año. El centro de Purim es una ruidosa lectura pública del rollo de Esther. Niños y adultos se reúnen en la noche para escuchar la lectura del rollo en la voz alta, pero no es una escucha pasiva. Muchos llegan disfrazados como los personajes de la historia de Esther, Vasti, Mardoqueo, Amán y un eunuco, o algo más extravagante, un marciano, una estrella de cine, un líder político venido a menos. Sea como fuere, la participación del público es indispensable. Algunos miembros de la congregación representan la historia de un Purispier, representación de Purim. Otros usan objetos para hacer ruido y gritan para alentar a Esther, a Mardoqueo, a abuchear a Amán y reírse del rey. Purim es una celebración comunitaria y activa de la historia de Esther. Es una forma muy adecuada de reconocer tanto la maravillosa extrañez como la turbadora tranquilidad del antiguo texto. Es un tiempo en que lo familiar se vuelve extraño y lo extraño se vuelve familiar. Un tiempo en que las distinciones entre ellos y nosotros se desdibujan, en un tiempo en que las reglas de la jerarquía social que normalmente garantizan estas distinciones pierden poder. Pero este disparatado tiempo de carnaval, como la historia de Esther misma, también es acosado por las muchas ocasiones en que los judíos a lo largo de la historia no pudieron escapar de la mano asesina de sus enemigos.
La celebración del carnaval de Purim es acechada por innumerables pogromos, numerosos intentos de genocidio y porque sobre todo el holocausto en el cual la orden de Amán de destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes y ancianas, niños y mujeres, 3:13, llegó a estar peligrosamente cerca de cumplirse. Eliezer, escrito que sobrevivió al holocausto, captura la extraña mezcla del carnaval y horror desnudo de la historia en su obra The Real God, el juicio de Dios, ambientado en Purim. Es una pequeña ciudad cuya población judía había sido diezmada en un pródromo la noche anterior. En la obra el trovador murmura: imagino Purim sin el milagro de Purim y sé todo. Aún así, todos los años, entre los ominosos recuerdos de muchos Purim sin el milagroso de Purim, las congregaciones judías de todo el mundo abrazaron la historia de Esther de esta forma salvaje y juguetona. Esta festividad no es la negación de estas dolorosas realidades, tampoco es una negación de la pregunta profundamente real y urgente: ¿dónde está Dios en medio de todo esto? Sin negar las difíciles realidades históricas y las complicadas preguntas teológicas, los judíos en Purim persisten en celebrar, jugar y reír a carcajadas con Esther como celebración viva de la historia de esta reina. Purim nos recuerda que la espiritualidad no siempre es solemnidad y austeridad, tampoco es únicamente soledad y oración silenciosa. Nuestra vida espiritual toma forma dentro de la comunidad cuando nos unimos con otras personas para compartir comida y bebida, recuerdos y esperanza, fe y dudas. Es realidad. Las preguntas más profundas y difíciles no son tan deprimentes cuando las compartimos con otros. Pueden unirnos y aún más sorprendentemente impulsarnos a sonreír. Timothy Bear. 13:15-22. El día de reposo. Guardar el día de reposo. El día del Señor para los cristianos es un reflejo de la infidelidad a Dios, de la fidelidad a Dios. Al apartar un día de la semana para la oración y reposo, para dar la espalda al mundo, los creyentes reciben poder para vivir en el mundo, pero sin ser del mundo durante el resto de la semana. Muchas veces el día del Señor se convierte en una sucesión frenética de actividades que no solo destruyen nuestro testimonio de Dios en el mundo, sino desgastan a los creyentes para el resto de la semana. 13:24. Hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. Debido a las mezclas con las culturas, algunos niños israelitas habían perdido la capacidad de hablar hebreo, sin poder hablar el lenguaje de la fe. Estos niños no podían leer la palabra de Dios o seguir las enseñanzas de las Escrituras. Cada generación de fe debe reeducar a sus hijos en la cultura de la fe y a riesgo de perderlos en manos de la cultura del mundo. 13:31. Acuérdate de mí, Dios mío, para mí. La oración final de Nehemías es que Dios los recuerde. Fue la oración del ladrón en la cruz. Es la esperanza y la oración de todos los que se encuentran frente a la eternidad. Dios recuerda mi bien y por su gracia nuestro Señor nos recordará. 1:1. Aconteció en los días de. Estas palabras iniciales Elit y que fue en los días de son idénticas a las de Ruth. En hebreo les dan ambas historias un aire de había una vez, presentándolas como historia de un pasado distante. En realidad, el registro histórico no es la principal preocupación de esta narración. La breve alusión al contexto histórico, versículo 1-2, sirve como rápida introducción al primer sujeto soberano, el rey Asuero, porque hebreo de Jerjes y hijo
de Darío, que gobernó el imperio de Persia de 485 a 465 de antes de Cristo. En este primer capítulo y a lo largo del libro, Asuero se presenta como inseguro, impulsivo y dado a ataques de ira. Esta caracterización coincide con las imágenes que brindan otras fuentes históricas de él. 1.3. Hizo banquete. La palabra hebrea que se traduce como banquete aquí en todo el mundo es una forma sustantiva del verbo beber. Estos banquetes son literalmente fiestas como beber. En este primer capítulo hay 3 de ellas, 2 con el rey como anfitrión, que duran poco más de medio año en total, y otra, la fiesta privada de la reina Vasti para las mujeres del palacio. La intención del rey al hacer esta fiesta es explícita demostración pública de su riqueza y su poder. Nuestra respuesta, 1.2. El rey se enojó mucho. El rey, para entonces totalmente ebrio, tenía en mente traer a Vasti ante sus invitados como demostración máxima de su grandeza. La negativa de ella es una negativa a ser exhibida, a ser considerada un objeto. Tal negativa, por supuesto, no da una buena imagen de él, lo cual lo enfurece y causa pánico a sus siervos. ¿Qué sucedería si sus esposas, hermanos, se enteran de esto y comienzan a socavar también el poder de ellos? La solución no solo destronar y exiliar a Vasti, sino también convertirla en una lección objetiva para todas las mujeres de Persia, algo tan extremo que cae en el ridículo. Tal salida provoca en los lectores escaso respeto por todos los personajes del primer capítulo, excepto justamente por Vasti. Nuestra respuesta, 1.2, sumisión. La negativa de la reina Vasti a someterse al pedido de su esposo, sin duda, estaba plenamente justificada. ¿Cómo podemos determinar cuándo es correcto someternos a la autoridad de otros en la comunidad cristiana? Estudie alguno de los pasajes, hermanos, incluidos bajo el título Sumisión en el índice de disciplinas espirituales, con esta idea en mente, y aplique y diga qué aprendió. 2.17. Lo hizo reina en lugar de Vasti. El rey ve a Esther como un antídoto para el daño que Vasti había hecho a su ego de rey y varón. Sin embargo, desde nuestra perspectiva, Vasti y Esther pueden ser consideradas hermanas espirituales. Ambas deben vivir y moverse en un mundo dominado por hombres inseguros que les tratan como objeto para exhibir su propio poder y estatutos. Pero estas dos mujeres se relacionan de manera diferente con el sistema social en el que se encuentran. Vasti le dice no y por consiguiente el sistema dice no a ella. Se niega a obedecer la orden del rey o ser tratada como un objeto, y así es expulsada del poder. Por el contrario, Esther encuentra su poder al trabajar bajo el sistema como producir un cambio. No enfrentamos problemas similares en nuestra vida actual cuando somos llamados a trabajar dentro de estructuras sociales e instituciones imperfectas y aún injustas, y cuando somos llamados a abandonarlas. Cada día debemos de pedir discernimiento para esta hora. 2.3.1. Esther no había declarado su nación ni su pueblo. Observe que el texto no dice que Esther ocultó su identidad como judía, solo que no la relevó. Aquí en otros lugares parece que la identidad judía no es obvia en apariencia. Habla o comportamiento a menos que se le revele explícitamente pasa inadvertida. 3.2. Pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. ¿Por qué se negaba Mardoqueo a arrodillarse? ¿Es obediencia al primer mandamiento o porque lo indignaba el ascenso de Amán, siendo
que se había producido inmediatamente después de que Mardoqueo ayudara a salvar al rey de un complot para asesinarlo, 2:21-22, o porque Amán era agageo y como tal descendiente del rey Agag, que fue la causa de la caída del ancestro benjamita de Mardoqueo, Saulo. El texto deja abierta todas estas posibilidades. Queridos hermanos, que la paz de Dios esté con ustedes. Dios los bendiga. Amén.